Héctor J. Fiorini. Médico psiquiatra, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con una formación psicoanalítica, director general del Centro de Estudios en Psicoterapia. Psicoterapia breve aplicada a ámbitos institucionales, como en la asistencia privada, basándose en la comprensión de los determinantes actuales de la crisis de una persona. No significa ignorar los determinantes de la infancia, la situación edípica o la etiología del problema, ya que el hombre depende directamente de su ambiente diario, entendiendo sus condiciones de vida, es decir, el mundo interno y el mundo externo, obteniendo una imagen psicodinámica total del paciente. Este modelo cuenta con una flexibilidad en la elección de técnicas y la elaboración de estrategias, en función de cada situación. A partir de los recursos, motivaciones y capacidades de cada uno. El terapeuta opera manteniendo en mente siempre un foco. La focalización es su condición esencial de eficacia. Es importante dejar pasar material tentador alejado del foco, en dirección al alivio o desaparición de síntomas, el reforzamiento defensivo, mayor ajuste en las relaciones, incremento de autoestima y confort personal, desarrollando una autoconciencia, mayor aproximación al insight y una actitud aprendida, realizando modificaciones dinámicas, fortaleciendo áreas del yo libres de conflicto. Es por ello que la terapia breve es considerada una psicoterapia del yo. La creación de este modelo responde a las demandas que difieren de un contexto a otro, como lo es Latinoamérica en comparación de Europa, Ya que implica condiciones de vida, la manera de vincularse, las situaciones económicas, entre otras, trayendo consigo la necesidad de inventar y reinventar acciones y mediaciones nuevas. Como lo es el caso de la focalización, ya que las necesidades, la cultura y la sociedad han cambiado progresivamente, además de los abordajes e intervenciones dentro de las instituciones de salud. Freud planteaba que el impacto a la salud mental era mínimo y que en el futuro debían estructurarse y replantearse nuevos modelos, adaptados a las demandas de las personas, modificando las técnicas y las estrategias, es decir, combinando recursos. En psicoterapia es crucial el primer contacto, ya que influencia la continuidad, abandono o eficacia del tratamiento. Está destinada a cumplir no solo funciones diagnósticas y de fijación de contrato, sino una acción terapéutica, es decir, la consolidación de la alianza terapéutica. Se recaban datos selectivos a fin de construir un modelo etiopatogénico, clínico y psicodinámico. Para evitar la incertidumbre inicial, se encuadra la entrevista aclarando el sentido de la misma y sus objetivos, expectativas de curación y disposición a aceptarla. Es esencial para el paciente conocer lo que piensa el terapeuta, es por eso que se debe ofrecer una imagen global del tratamiento, siendo una consulta orientadora. Lo esencial en la primera entrevista es instalar el vínculo a través del diálogo abierto. Existen estrategias que corresponden a diferentes técnicas. A partir del objetivo a alcanzar, las intervenciones y actitudes del terapeuta se adecuarán y estructurarán. La primera, psicoterapia de apoyo. Su objetivo es atenuar ansiedades y síntomas para favorecer un retorno a la situación de homeostasis previa a la descompensación o crisis. Su estrategia básica es establecer un vínculo terapéutico protector y orientador, evitando silencios mediante una actitud activa de diálogo. No es necesario interpretar o esclarecer las motivaciones de la conducta. La segunda, psicoterapia de esclarecimiento. En su objetivo se incluyen los referidos a una terapia de apoyo.
además de desarrollar en el paciente una actitud de autoobservación, comprendiendo sus dificultades diferentes al sentido común. La estrategia es establecer una relación de indagación, centrada en esclarecer las conexiones significativas entre la biografía, la transferencia de vínculos y los síntomas y relaciones actuales, proporcionando una imagen global de esas interrelaciones, pero imagen centrada en focos de descompensación o situación de crisis. Estimulando la autocomprensión, aproximándose al nivel de sus motivaciones y conflictos. El terapeuta debe ser discretamente cálido, espontáneo y activo. La tercera. Psicoanálisis e interpretación transferencial en psicoterapia. En cualquier psicoterapia, el terapeuta trate de comprender en sus distintas facetas los fenómenos de la transferencia y la contratransferencia. Las interpretaciones transferenciales son aceptables y útiles. La comprensión de la transferencia cumple en toda psicoterapia una función diagnóstica y pronóstica insustituible. Resultan esencialmente necesarias la comprensión dinámica y un grado de experiencia analítica. En psicoanálisis, el análisis de la transferencia constituye el eje de la estrategia terapéutica. En cuanto a la psicoterapia, el análisis de la transferencia es solo un recurso táctico dentro de otra estrategia, que no consiste en producir cambios mediante la regresión y la elaboración del vínculo transferencial. Intentaremos localizar ciertos ejes en el movimiento que impulsan aquellas influencias, es decir, identificar ciertos fenómenos pilares dentro del proceso terapéutico. Colocaré la relación entre estos ejes en un diagrama. La definición subraya 3 pilares. Activación de funciones yoicas del paciente y del terapeuta. El foco. Y la relación de trabajo personificada. Estos constituyen una especie de tripoide de sustentación del proceso, ya que es necesario un yo activado para focalizar la tarea, de lo contrario, ésta se difunde sin límites. A su vez, el trabajo en un foco refuerza al yo al proporcionarle un área en la que concentrar sus funciones. Paralelamente, la relación de trabajo solicita la cooperación de las capacidades yoicas y les ofrece como guía el modelo de la activación yoica del terapeuta, y como sustento las satisfacciones simbólicas que van operando el vínculo personificado. De nuestra propuesta se desprende que para evaluar la marcha del proceso terapéutico, es necesario evaluar inicialmente la eficacia con la que se logra sentar cada uno de estos ejes. Odia usted a su padre, ¿cierto? A veces al que realmente odio es al suyo. Como vimos en el video anterior, es importante que el terapeuta descubra primero qué es exactamente lo que desea el paciente. En la práctica psicoterapéutica, el foco tiene un eje central. Con mayor frecuencia, este eje está dado por el motivo de consulta. Íntimamente ligado al motivo de consulta, se localiza cierto conflicto nuclear exacerbado. En cada uno de estos focos se inserta en una específica situación grupal, en aspectos caracterológicos individuales y determinantes del contexto social más amplio, de modo que todo trabajo analítico se haga a partir de delimitar esa totalidad de la situación en toda su amplitud.
Funciones yoicas en el proceso terapéutico. Las funciones yoicas en el proceso terapéutico son los recursos que tiene el paciente para esclarecer su proceso en la terapia, es decir, son recursos que utiliza el paciente como insight o introspección, lo que le lleva a un avance o estancamiento, al éxito o al fracaso de la misma. Para comprender mejor las funciones yoicas se diferencia jerárquicamente en funciones yoicas básicas, funciones defensivas y funciones integradoras. Las funciones yoicas básicas están direccionadas al exterior, es decir, hacia otras personas o ciertos aspectos de la persona misma, como la atención, la memoria o el pensamiento. Las funciones defensivas, por otro lado, sirven para neutralizar la ansiedad del paciente respecto a un problema o una situación como la evitación o la negación. Y la función integradora permite mantener la organización y la cohesión que tenga la persona frente a situaciones o conflictos. Asimismo, estas funciones tienen como cualidad producir autonomía, fuerza y plasticidad en el paciente, ya que hacen que la persona tenga un funcionamiento yoico ajustado, óptimo y bien logrado, porque se ve reflejado en las conductas, debido a que la persona logra adaptarse a situaciones conflictivas, consecuencia de que haya una capacidad de reorganización, ajuste, expresión y de acciones congruentes. Como tal, hay factores que inciden sobre las funciones yoicas, porque influyen en su activación y en el refuerzo de estas. Estos factores son la intensidad del impulso, la genética y los factores ambientales. Capítulo 9. Dinamismo y niveles de cambio en la psicoterapia. Fiorini se refiere al dinamismo como una influencia en el proceso de cambio en la actitud del paciente y cómo se manifiestan, o más bien se ven reflejos de estos cambios en la vida del paciente, lo que producen dentro de la terapia y en sus relaciones. Para esto se habla del rol que cumple el terapeuta en la relación de trabajo con el paciente, donde el fortalecimiento o desarrollo de las funciones yoicas, la actitud, la disposición del terapeuta y el vínculo generado son los agentes que movilizan el cambio. Un agente dinámico puede ser el vínculo, por ejemplo, debido a que se activan elementos muy importantes en el paciente de su infancia y también activa la capacidad de insight. Es importante que todos estos logros son consecuencia de la amplitud y la expansión de la conciencia del paciente, donde hay una gama mayor de posibles respuestas. Hay capacidad reflexiva y conciencia de sí mismo. Sin embargo, en este proceso podrían existir ciertas intervenciones terapéuticas que pueden ejercer un estancamiento o deterioro de acciones, lo cual es tomado en cuenta como aspectos negativos, lo que lleva a una regresión más negativa y no positiva dentro de la terapia. Capítulo 10. Tipos de intervención verbal del terapeuta. Igualmente, en este capítulo se discute sobre los fundamentos y los alcances de los recursos técnicos para ser usados en terapia, donde se debe tener una comprensión amplia de los campos psicoterapéuticos, lo cual expresa el uso de ciertas herramientas, además de las ya mencionadas anteriormente. Estas son herramientas verbales de intervención para la psicoterapia que el terapeuta debe utilizar. La primera es interrogar. No solo es preguntarle al paciente, es sondear las limitaciones debido a que cada pregunta que realiza el terapeuta permite indagar en la conciencia del paciente, ya que cada respuesta revela su cosmovisión personal y su singularidad. 2. Informar. Es aclarar puntos, entregar la información explícita y necesaria para su proceso o problemáticas, entre otras. Es explicarle aspectos de la dinámica de los conflictos, o bien proporcionar información para crear una perspectiva. 3. Confirmar. Es una especie de afirmación para que el paciente se sienta comprendido y cómodo, y así pueda consolidar la confianza del vínculo entre ambos. La 4. Señalamientos. Esta intervención trata de las indicaciones que presta el terapeuta para que el paciente desarrolle un nuevo modo de percepción de su experiencia. 5. Interpretaciones. Son un modelo de comprensión del relato del paciente, es decir, un recurso de construcción del discurso del paciente, una formulación o posibilidad, una idea sobre la problemática que agobia al paciente. 6. Son propuestas de conductas alternativas, orientaciones hacia su actitud que promueven la acción. 7. Intervenciones directivas. Estas aluden a la psicoterapia, es decir, llevan las actividades y necesidades propias del proceso que suelen ser evitadas. 8. Operaciones de encuadre. Estas comprenden las especificaciones de tiempo y espacio en la relación del terapeuta, es decir, el tiempo, la duración, la frecuencia de las sesiones, por mencionar algunas. Y por último está la 9, que son las metas y las intervenciones. Son aquellas intervenciones que emplea el terapeuta con el fin de clarificar el significado de una intervención anterior. El papel de la acción en psicoterapias. La acción, a lo largo del proceso, podrá darse también en el uso libre del espacio del ambiente de trabajo, que puede ser flexiblemente usado según necesidades de distintos momentos del tratamiento.
en diálogos sobre diversos temas, en encuentros fuera del ámbito terapéutico, por ejemplo. Cada una de estas experiencias puede ser ocasión de una apertura nueva en el proceso terapéutico en un encuentro más pleno. Ahora bien, hay que dar tiempo para el despliegue de la acción, no apurar la interpretación de lo que está ocurriendo o de lo que significaría una propuesta de acción diferente, ya que podría transmitir una serie de mensajes opuestos a los fines del proceso. Un contexto estático frustra el proceso y apunta a una repetición, a un reforzamiento de ansiedades y contenidos transferenciales. Por esta vía puede inducir a regresión, estancamiento y alargamiento de la tarea. Es por eso que el autor sugiere que cada sesión debe tener algo de aventura, la posibilidad de que algo no previsible acontezca, y no solo a nivel verbal entre ambos. Estrategias y articulación de recursos terapéuticos. Es necesario construir un modelo de la situación por la que se consulta, y a esa construcción aportan datos significativos cada uno de los profesionales que desde su abordaje específico se pone en contacto con la situación. Es necesario encontrar un panorama común, con un lenguaje compartido entre los diferentes enfoques. Así se va obteniendo un cuadro provisional global de la situación, y desde ese reconocimiento del campo se puede extraer ahora líneas estratégicas, o sea, un programa de operaciones simultáneas o sucesivas sobre el mismo. Se abre entonces en el trazado inicial de una estrategia terapéutica y en los pasos de su aplicación progresiva una tarea de elaboración, evaluación y ajustes en la programación que el autor denomina articulación de recursos terapéuticos. El trabajo en equipo crea un instrumento diagnóstico valioso y original. Desde un punto de vista de la acción terapéutica, la presencia de un conjunto de técnicas ofrece la posibilidad de su potenciación. Esta potenciación no se da de manera automática, se requieren requisitos de secuenciación. La necesidad de encadenar eslabones obliga a evaluar cuál de las técnicas producirá una apertura para la entrada de acción de las otras. Solo de este modo, las técnicas se colocan al servicio del paciente y no viceversa. En conclusión, se puede decir que no hay técnicas más valiosas o eficaces que otras para producir cambios. La eficacia de cada técnica depende de las otras también, y cualquiera de ellas puede iniciar un ciclo de influencias terapéuticas, así como cualquiera de ellas puede relevar la necesidad de una rectificación en la línea inicial. Bueno, pues a mí me parece útil la aplicación de este modelo dependiendo de las demandas o las necesidades de cada persona, ¿no? Lo que me gustó mucho fue el encaramiento que hace entre el psicoanálisis y los nuevos modelos de la psicoterapia, lo que viene siendo el encuadre, las estrategias empleadas y pues los conceptos que modificó, ¿no? Ya que Fiorini también plantea que existe un rechazo o una desvalorización de muchos analistas por el poco entendimiento y alcance que se le da a la psicoterapia breve, siendo pertinente y esencial en algunos casos. Y bueno, aunque este modelo es breve, Fiorini no lo limita, ¿no?, a un cierto número de sesiones, pero sí estructura las sesiones con base a algunos síntomas u objetivos a cumplir. Es lo que más me gustó y lo más relevante para mí. Yo estoy de acuerdo con las técnicas de Fiorini porque su función es contextualizarnos dentro de la realidad del paciente, ya que nos da un índice de cómo manejar la situación de conflicto o de crisis del paciente. Es importante tener en consideración tanto las técnicas como las posibles intervenciones dentro de una terapia, debido a esto a que generan un espacio sin tensión para que el paciente pueda expresarse y las sesiones sean un momento agradable y de ayuda en uno mismo. A mí, por ejemplo, lo que más me robó la atención, una de las partes, fue donde se habló del dinamismo, puesto que además de tener mucha relación con el trabajo terapéutico, cuenta con un objetivo mucho más claro, el cual consiste en tratar a un paciente con ciertas actitudes y siendo como terapeuta tanto empático como neutral, lo que para mí daría como resultado un vínculo de calidad, lo que a su vez también traería una respuesta en el que el paciente se sienta mucho más confiado dentro de su proceso terapéutico. Bueno, yo considero que es útil para estas situaciones que a veces surgen de manera urgente, de atención urgente, y bueno, me gusta que su enfoque sea integrador, pues no solamente brinda un panorama realista, sino que también toma en cuenta pues a la persona y su entorno próximo, por ejemplo el contexto en el que está inmerso, ya sea el personal, institucional, social, familiar, económico,
e inclusive político. Me parece que es muy flexible y de esta manera puede funcionar mejor. Bueno, pues al final yo creo que surge como el resultado de una demanda social. En mi opinión no es más que cruzar modelos en donde se jerarquiza el problema principal, o sea, el foco. Es como cuando tú vas al doctor y dices, no, pues me duele la cabeza y eso quieres que te curen, el dolor de cabeza. En la crisis se trabaja y se jerarquiza con tensiones del presente y ver cómo intervienen estas en el pasado y vislumbrar el futuro, que es una diferencia del psicoanálisis. Y pues se observa al paciente desde todos los ámbitos en los que se desenvuelve y pues yo creo que conocer esta corriente no hace más que brindar herramientas y apoyo los cuales fortalecen las sesiones terapéuticas y bueno, todas están encaminadas bajo el mismo objetivo, que es ayudar al paciente.